Imagina que existe un episodio perdido de los Backyardigans, tan oscuro y perturbador que fue retirado luego de ser transmitido. ¿Te has preguntado alguna vez si detrás de estos coloridos personajes y sus fantásticas aventuras se esconde algo más siniestro? Hoy te llevo a conocer el lado oscuro de los Backyardigans. Esta es la historia de un hombre llamado Marcos, quien desde pequeño había tenido una vida tranquila, llena de recuerdos comunes para cualquier niño. Sin embargo, uno de esos recuerdos seguía acosándolo de forma silenciosa, algo que había intentado olvidar, pero que jamás había logrado borrar por completo de su mente. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando Marcos tenía alrededor de 8 años. Como de costumbre, se levantó, se sirvió un tazón de cereal y encendió la televisión para ver su programa favorito, Los Backyardigans. Solía ser su momento favorito del día, pues las aventuras de los 5 amigos siempre lo hacían reír y transportarse a mundos llenos de imaginación. Sin embargo, esa mañana algo fue diferente, y desde el primer segundo, él lo supo. La pantalla comenzó con el típico sonido de la televisión encendiéndose, seguido de la intro habitual del programa. Pero había algo extraño. Los colores estaban desaturados, como si una especie de filtro grisáceo cubriera la imagen. La música, en lugar de ser la alegre melodía de siempre, sonaba distorsionada, casi como si estuviera siendo reproducida al revés. Marcos frunció el ceño, pero no apagó la televisión, pensando que quizás era un error de la transmisión. Sin embargo, lo que vio a continuación lo dejó petrificado. El episodio no mostraba el típico escenario de su patio trasero. En lugar de eso, los personajes se encontraban en un lugar completamente diferente. Un bosque oscuro y tenebroso. Los árboles eran altos y nudosos, con ramas retorcidas que se extendían como manos, buscando atraparlos. No había música de fondo, solo un sonido de viento, acompañado de susurros casi imperceptibles. El niño intentó concentrarse en lo que estaba ocurriendo en la pantalla, pero no había diálogos entre los personajes, solo caminaban en silencio, como si estuvieran siendo guiados hacia un lugar que ellos no podían controlar. Y Uniqua, normalmente la más energética del grupo, caminaba al frente, pero su expresión no era la habitual. Sus ojos estaban vacíos, su mirada perdida en la nada, y su cuerpo se movía con lentitud, como si arrastrara un peso invisible. Detrás de ella, el resto de personajes la seguían en una especie de trance. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. La cámara lo siguió durante varios minutos mientras avanzaban en el bosque. El silencio se volvió incómodo y el aire parecía más denso. En un momento dado, el grupo llegó a un punto oscuro y la cámara se detuvo. Marcos observó cómo los personajes se quedaban quietos, mirando hacia adelante, pero sin decir una sola palabra. Y de repente, Uniqua giró su cabeza de forma brusca y antinatural, mirando directamente hacia la cámara. Su expresión seguía siendo vacía, pero algo en su rostro había cambiado. Una leve sonrisa se formaba en sus labios. Entonces comenzó a hablar, pero su voz no era la suya, sonaba más profunda, como si algo maligno estuviera hablando a través de ella. Las palabras no tenían sentido, parecían ser un susurro en un idioma que el chico no podía entender. La cámara se acercó a su rostro y en ese momento sus ojos se agrandaron de forma desproporcionada mientras la sonrisa se ensanchaba, dando un aspecto perturbador. El chico sintió que algo estaba muy mal, pero no podía apartar la vista. Los otros personajes comenzaron a comportarse de manera extraña. Pablo y Austin se reían, pero no era una risa alegre, sino más bien una especie de carcajada forzada,
casi dolorosa. Por otro lado, Tasha se quedó quieta, mirando a su alrededor, y de repente comenzó a rascarse la piel con una rama de una forma tan violenta que pronto comenzó a descamar su piel. Marcos no podía creer lo que estaba viendo. Era como si los personajes estuvieran sufriendo, pero disfrutando al mismo tiempo de su dolor. La cámara cortó bruscamente a Tyrone, quien hasta ese momento no había hecho nada. Estaba parado, con la piel pálida y los ojos completamente negros. La cámara se acercó lentamente a su rostro mientras él permanecía inmóvil, hasta que de repente habló. Su voz era un susurro, pero lo suficientemente clara como para que Marcos pudiera escuchar cada palabra. No deberían estar aquí. Marcos se quedó congelado. El tono del personaje no era una simple advertencia, sino una sentencia, como si aquellos que estaban viendo el episodio hubieran cometido un terrible error. En ese momento, la pantalla se tornó completamente negra y el televisor se apagó de manera abrupta. Marcos intentó encenderlo de nuevo, pero la pantalla no respondía. Aquella escena perturbadora quedó grabada en su mente. Intentó contarle a sus padres lo que había visto, pero no le creyeron. Dijeron que había sido solo un mal sueño o un error técnico, pero Marcos sabía que lo que había visto era real. Con el tiempo, dejó de ver los Backyardigans y evitó hablar del tema. Pero años después, siendo ya un adulto, se encontraba en una reunión con sus compañeros de trabajo. Durante una conversación sobre los programas de televisión infantiles, Marcos decidió contar su inquietante experiencia. Lo hizo de manera casual, sin darle demasiada importancia, pero lo que ocurrió después fue desconcertante. Uno de sus compañeros lo miró con una expresión de asombro, casi de terror, pues afirmó haber visto ese episodio. La habitación se llenó de tensión. Otros dos compañeros confirmaron que también habían visto algo similar. Describieron el mismo bosque, los mismos comportamientos extraños de los personajes, y todos recordaban las últimas palabras de Tyrone. El episodio no había sido un sueño ni una invención. De alguna manera, todos ellos habían sido testigos de ese capítulo perdido, pero lo más inquietante de todo era que nadie más parecía haberlo visto. Eso fue todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. No olvides suscribirte para más contenido.